Muy bien, continuando con los temas de literatura y habiendo finiquitado con lo que es el realismo, vamos a pasar a ver el modernismo, otro movimiento literario que también rompe un poco con lo establecido, ¿ya? Y plantea una idea muy original, muy auténtica de la literatura, ¿ya? Acá hay algunos aspectos muy importantes, ¿ya? Que tiene que ver con el esteticismo, con la estética, o sea, la estética en el sentido de usar una palabra precisa, el sonido de las palabras, la belleza de las palabras, y eso también es una cosa hablando de belleza, o sea, hay una búsqueda incansable de la belleza, ¿ya? Por ejemplo, ustedes vean que el realismo, para hacer una comparación, ¿ya? Veamos que el realismo era un movimiento que trataba de narrar o expresar la realidad más sórdida, tal vez, ¿no? La más cruda. Eh, Como contraparte, el modernismo lo que intenta es mostrar la belleza de las palabras, por ejemplo. O hay bastante el simbolismo, por ejemplo, ¿no? Búsqueda de lo hermoso, eh, el exoticismo, ¿no? Que tiene que ver, el exotismo, perdón, que tiene que ver con la belleza extraña, ¿se entiende? Esto lo hemos visto ya el año pasado un poco. Vamos a recordar, porque este es un movimiento que en particular se da en Latinoamérica, ¿ya? No es como otros movimientos que hemos, por decir, hemos visto que han nacido en Occidente, o sea, en Europa. Estos movimientos sí han nacido aquí en Latinoamérica, ¿ya? A ver, vamos a ver lo que dice modernismo. Pero como estamos en el libro virtual, vamos a hacer una cosa porque hay que aprovecharnos el libro virtual para ver. Acá hay hay una cosa muy simpática. Bueno, por ejemplo, aparece el cisne, ¿no? Porque el cisne es un símbolo, como decíamos que el modernismo tiene una carga simbólica muy fuerte. Entonces, el cisne, por ejemplo, representa justamente la belleza, la elegancia, ¿no? Entonces, justamente por ello es que aparece esa imagen, ¿no? Por ejemplo, el modernismo fue un movimiento esteticista profundamente innovador que aparece en oposición al realismo. El gusto por la belleza y la elegancia se expresó en la literatura, en la pintura y en las artes decorativas. Es también la manifestación americana de la crisis espiritual que se produce en Occidente a finalizar del siglo XIX. Muy bien, he querido subrayar esto porque se dan cuenta que esto un poco como que resume lo que estaba yo hablando de manera previa, antes de entrar a lo que está tangiblemente allá en el libro. ¿Se entiende? Ya, esteticismo, dice ahí, ¿no? Innovador, en oposición al realismo, el gusto por la belleza, la elegancia, ¿no? Bueno, y el cisne, por ejemplo, que aparece ahí, es un animal que nos sugiere, ¿no? Nos lleva a pensar en la elegancia, en la belleza. Aparte también el cisne es un animal un poco, como decía, exótico, ¿no? Porque es un animal medio extraño, no es tan común coger un perro, que es un animal muy, muy, muy común. Este, es un animal más extraño, pero bello, ¿se entiende? Elegante y puede simbolizar muchísimas cosas, ¿no? Es un animal tan decorativo, tan hermoso. Entonces, es un poco el modernismo que se da en el siglo XIX y en contraparte al realismo, ¿vieron? Porque el otro, mientras quiere mostrar el lado más crudo de la realidad, el modernismo lo que intenta es una búsqueda de la belleza en los símbolos, una búsqueda de la belleza en las palabras, en las imágenes también, porque el modernismo no solamente se limita a términos literarios, ¿no? Sino que también es un movimiento que abarca todas las artes en su totalidad. Muy bien, un movimiento artístico que surgió en Latinoamérica en las últimas décadas del siglo XIX y se extendió hasta las primeras décadas del siglo XX. Reacciona contra las corrientes tradicionales y coge características de dos movimientos poéticos europeos, el parnasianismo y el simbolismo de los poetas malditos. Bueno, los poetas malditos que son Rimbaud, ¿no? Rimbaud, perdón, se pronuncia, Verlaine, Baudelaire, todos estos señores tenían una gran carga de simbolismo, ¿no? Bastante a la hora de expresarse, muchísimo, ¿ya? Hay influencia de ello.
Muy bien, los precursores, acá hay una figura muy importante, una persona, un literato muy importante. Por ejemplo, aquí por ejemplo se les ha llamado así porque adelantan o preparan de alguna manera la revolución modernista que inicia poco después Rubén Darío. Sus obras no se parecen entre sí, solo coinciden en la búsqueda de una expresión literaria estetizante y delicada. Estos precursores son el peruano Manuel González Prada, el mexicano Miguel Gutiérrez Nájera, el colombiano Asunción y el cubano José Martí. Muy bien, hablemos de Rubén Darío, ya que es el abanderado de todo este movimiento modernista. Y asimismo también hablemos de José Martí, que aparece ahí. Son dos autores que vamos a ver en esta oportunidad y que justamente, digamos que tantean el espacio y promueven toda la situación para que el modernismo llegue a su máxima expresión, inclusive llega al Perú, lógicamente, pero eso vamos a ver en la siguiente clase. En esta clase lo que quiero es un poco contextualizar los orígenes, perdón, el inicio y cómo va llevándose a cabo toda esta circunstancia modernista. José Martí, por ejemplo, nació en La Habana, ¿no? En Cuba, y lógicamente, como les digo acá, los más grandes representantes son personas, literatos latinoamericanos. Fue además poeta ensayista, un patriota de la independencia cubana, sufre desde los 16 años de la dureza de la prisión y de los brazos forzados. Exiliado en España, realiza sus estudios de humanidades y derecho. Muy bien, por ejemplo, él es un personaje muy importante e impulsador de esta época, ¿no? Del modernismo, este movimiento literario. Vamos a ver un poco esto, si es relevante, muy relevante, hablar un poco de las características del modernismo, ¿no? El esteticismo. Siempre hemos escuchado la palabra estética, ¿no? O inclusive, por ejemplo, a ver, pensemos en una cosa más coloquial. Es como cuando dicen, las mujeres dicen, vamos al estilista, ¿no? Eh, que frecuentemente van las damas, ¿no? O hablamos de el estilista, ¿qué hace? Te pone bella, pues, te pone bonita, ¿no? Para una señorita, para una mujer. Justamente porque esteticismo, estilista, estética, es una palabra que hace alusión a la belleza, ¿ya? Al gusto por la belleza, ¿ya? A la belleza en todas sus profundidades y plenitud, ¿se entiende? Y justamente el esteticismo es el culto a la belleza, ¿no? ¿Se entiende? Por eso que decía un poco la contraparte del realismo, ¿no? Porque el realismo, su afán no es ser bello, pues. El realismo, su afán es tal vez contra una realidad que pueda sublevarte, incomodarte, ¿no? En cambio, el modernismo quiere que uno disfrute de las palabras, quiere que uno disfrute de un buen poema, quiere que uno disfrute de lo que está consumiendo en cuanto a literatura, ¿ya? El arte purismo, el arte no tiene justificación que el arte mismo, ¿ya? Es como, por ejemplo, esto quiere decir cuando hablamos, por ejemplo, de las palabras, ¿no? Es como decir, a veces, digamos que a veces la palabra estrella no significa nada en un poema para un modernista, pero suena muy bien, pues. ¿Se entiende? ¿No? O es como decir la palabra, relámpago, que es una palabra, a mí me parece bonita, ¿no? Y a muchos le puede parecer simpática. Entonces, a eso voy. Al hecho de que suena bien, es una palabra construida y que te genera como que algo de belleza, ¿no? No me importa si significa algo o no. Y aparte lo planteo dentro de un poema y como que se ve bien. Ese es el modernismo. El cosmopolitismo busca temas de inspiración universal y exótica, ¿ya? Lógicamente, ¿no? Por ejemplo, los modernistas van a hablar, cuando hablamos de cosmopolitismo hablamos de una cosa de conocer el mundo en todas sus dimensiones y, por ejemplo va a hablar de los lugares más bonitos tal vez, ¿no? O de los lugares bonitos los lleva a su poesía, los lleva a su literatura, ¿no? Es como, por ejemplo, Machu Picchu podría ser un lugar modernista, pues lógicamente, porque es un lugar extraño, porque es un lugar que es parte de un mundo y más que parte de un mundo es una maravilla del mundo y lógicamente extraño, oculto, raro, pero bello al fin de cuentas, ¿no? Esa es la imagen modernista.
Estamos hablando mucho de belleza, ¿no? Pues es lo que intentan, ¿no? La elaboración de la forma, claro, importa más la forma que el fondo. El fondo es como el realismo, ¿no? El fondo era transmitir toda esa idea de la realidad sórdida. Acá no, acá importa la forma, o sea, las palabras, cómo se dice. ¿Se entiende? La palabra como medio importa muchísimo. No la palabra como fondo, ¿no? La palabra siempre lleva un fondo de una intención comunicativa. Pero acá importa la palabra como medio, ¿no? El buen gusto por las palabras y la buena elección de cada palabra. Bueno, el exotismo, la rebeldía ante los temas vulgares. Bueno, el exotismo lo que intenten, lo que es lo exótico, es la belleza extraña, ¿no? Es la belleza rara. ¿Se entiende? Eso es lo exótico. ¿Se entiende? Por ejemplo, muchos poetas modernistas cuando se inspiraban de algunas mujeres, por así decir, que son como sus musas de inspiración, tal vez es como decir, imaginemos una mujer morena con ojos celestes, ¿no? Esa belleza es rara, ¿no? No hay muchas mujeres así. Eso sería una belleza exótica, porque no es una belleza común y corriente, no es una belleza extraña, pero belleza al fin, ¿no? Bueno, el gusto por las formas del pronacionismo, o sea, quiere decir que se inspiraron mucho pues en los poetas malditos, ¿no? En todos ellos que viene un poco la influencia de estos poetas que son muy simbólicos, ¿ya? Acá también hablamos mucho de los símbolos, ¿no? De los símbolos más convencionales, más comunes, por ejemplo, el rojo siempre va a ser lo más común es que el rojo puede ser el color de la pasión, ¿no? O sea, eso es lo convencional, lo común. Pero también aparece como el cisne, ¿no? El cisne no es muy común que nos... No es una convención que asumamos el cisne como elegancia, ¿no? Pero digamos que al ver esa imagen me transmite a mí eso, ¿no? ¿Se entiende? O sea, tal vez tratar de buscarle símbolo a todas las cosas, ¿no? Y en verdad, si vemos por todos lados, todas las cosas nos pueden generar un simbolismo. Todas. Muy bien. Bueno, y también el afán de los simbolistas de acercar la literatura a la música. Porque tiene que ver con un poco la rima, tal vez en ese sentido, ¿no? Miren, acá hay un poema modernista, ¿no? Cultivo una rosa blanca. Dice, cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Bueno, la rosa blanca tiene un gran... Podemos hablar de la paz, ¿no? Hablando del color blanco, ¿no? Hablamos de la calma, de la tranquilidad. Una rosa blanca tiene un símbolo, ¿no? Como una rosa negra tiene otro símbolo, como una rosa azul tiene otro símbolo, como una rosa roja tiene otro símbolo, lógicamente, ¿no? Hablamos mucho de... Y miren qué bello el poema, ¿no? Cultivo una rosa blanca, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranque el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo una rosa blanca. Otro poema, por ejemplo, La niña de Guatemala. Y miren, justamente lo que decían, cosmopolita, un poco acá la característica, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, Guatemala, lógicamente, pues, ¿no? Estamos hablando de un lugar latinoamericano y de un lugar exótico, porque en el mundo Guatemala es un país muy recóndito. Quiero a la sombra de un ala, miren, a la sombra de un ala contar este cuento en flor, la niña de Guatemala, la que se murió de amor. Eran delirios los ramos y las hordas de reseda y de jazmín. La enterramos en una caja de seda. Ella dio al desmemoriado una almohadilla de olor. Él volvió casado y ella se murió de amor. Iban cargándola en andas obispos y embajadores. Detrás iba el pueblo en tandas, todo cargado de flores. Ella por volverlo a ver salió a verlo al mirador, él volvió con su mujer, ella se murió de amor. Como de bronce candente el beso de despedida, era su frente la frente que más he amado en mi vida. Se entró de tarde en el río, la sacó muerta el doctor, dicen que murió de frío, yo sé que murió de amor. ¿Ya ven? La musicalidad de la que hablábamos como característica también aparece por acá, lógicamente el poema. Allí en la bóveda helada, miren qué gran símbolo, ¿no? En la bóveda helada, ¿se dan cuenta? Y la belleza, qué lindo suena, ¿no? La pusieron en dos bancos. Besé su mano afilada. Besé sus zapatos blancos. Su mano afilada.
¿no? Totalmente sutil. Callado al oscurecer, me llamó el enterrador. Nunca más he vuelto a ver a la que murió de amor. Muy bien. Un poema modernista, muy interesante, muy bonito. Rubén Darío. Bueno, él también es una figura muy pero muy importante en el modernismo, ¿ya? Él es considerado el principal representante del modernismo, ¿ya? Él tiene una obra que se llama Azul, nada menos que nombre más, porque nombre más modernista no puede ser, ¿no? Porque es un nombre simbólico, ¿no? Azul. Porque de frente tú al solamente escuchar el nombre, lógicamente pues no hablar del color azul, pues, ¿no? Sino que a ti, que ya más o menos tenemos algo de literatura, algo de, de conocimiento de letras y de conocimiento de obras artísticas, definitivamente si dice azul, va a transmitir desde ya una idea, ¿no? Un símbolo. Te lleva, una idea que te lleva a otra. Muy bien, las características de este señor son la preocupación por el arte y por el artista como formas supremas del quehacer humano. Para él el arte era sagrado, por eso lo hace de manera tan bella, lógicamente. El devotismo jubiloso y exaltoso de sus versos. A través de la sensualidad amorosa, Darío quería alcanzar el estado espiritual que le faltaba. Por ejemplo, acá él escribe de una forma muy erótica, ¿no? Y también, pero erótica, pero sutil, dulce, sensualidad, pero con bastante finura, o sea que no llega a la vulgaridad, lógicamente, todo lo contrario, se aparta de ello y llega a ser muy pero muy tierna su literatura. El gusto por los motivos frívolos y sensuales, ¿no? Lógicamente, ¿no? Le encuentra símbolo a todo, ¿ya? El optimismo americanista, lógicamente, porque también acá tiene que ver un poco con el cosmopolitismo, ¿no? Con los lugares de Latinoamérica. La extraordinaria revolución que introdujo en las formas poéticas, el empleo del hexámetro griego. Bueno, estas son las medidas de versos que saben que siempre las obviamos en cierta medida, o en gran medida. Bueno chicos, es un poco el panorama del modernismo, porque como ustedes saben estamos viendo literatura peruana, pero esta vez hemos querido ver a dos autores, ¿ya? A dos autores latinoamericanos, lógicamente, uno que es de La Habana, Cuba, como José Martí, y otro que es de Nicaragua, como Rubén Darío, ¿ya? Espero que vean este video y luego vamos a ver ya la literatura peruana con algunos autores como el que aparece acá, José Antonio Chocano, por ejemplo, autor peruano modernista, pero esto vamos a ver ya en la siguiente clase.